¿Y por qué no le decimos, Señor, sé bienvenido a este lugar? Hoy queremos contemplar tu hermosura. Hoy queremos adorarte, Señor, con todo nuestro ser. Así que hoy, todos tus hijos, Señor, levantamos nuestra voz en alto y declaramos, y al adorar decimos, sé bienvenido. Y que al cantar puedas ver y puedas ver, aquí estamos para ti, para adorarte, Dios. Aquí estamos para ti. Y tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Y se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos, aquí estamos para ti, Señor. Y que el poder, de tu palabra y traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos para ti. Porque no decimos juntos, y se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Porque no decimos con nuestra voz, oh ven, Señor, oh ven, satúranos y llénanos, oh ven, oh ven, oh ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, de todo corazón, desciende al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Somos bienaventurados, Señor, al estar aquí en tu casa. Así como decía el salmista, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente, Señor, te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y es un momento en el cual podemos decirle, Señor, aumenta mis fuerzas, aumenta mi fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer anclados a ti. Porque no con tus propias palabras le dices, Dios, gracias Jesús, gracias Dios, sé bienvenido a este lugar donde hay paz, donde hay libertad. Y hoy es un acto, Señor, de adoración el que hacemos en esta mañana. Sé bienvenido, Señor. Sé entronado, Dios, en este lugar. Así que una vez más levanta tu voz y di con nosotros: sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios te bendiga ahí donde estés, en tu casa, en donde nos estés sintonizando. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque nos da una oportunidad más de poder presentar su palabra. Quiero orar para que sea Dios quien nos revele y quien hable a nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias infinitas, Señor. Eres bueno con nosotros, eres maravilloso, Padre. Siempre traes una palabra de aliento, siempre traes una palabra de gozo, una palabra de exhortación a nuestras vidas, Señor. Y te agradezco, Padre, porque a pesar de estos tiempos, Señor, tú sigues hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, Padre. Permite que la palabra que se exprese en esta noche, Señor, todo sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que tú, Padre, puedas hablar al corazón de cada uno, bendito Dios. Guarda de cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentre en este momento, y permite, Padre, que esta palabra pueda dar fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a empezar nuestro tema. Las pruebas vienen de parte de Dios. Las pruebas hacen que nosotros crezcamos. Las pruebas van a hacer que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual y que nuestra fe cada día vaya creciendo y fortaleciéndose en el Señor. Para eso son las pruebas. Sin embargo, las tentaciones son trampas del enemigo para crear vergüenza, para crear incertidumbre en nuestra vida y, lo principal, para hacernos daño. Hacer daño a nuestra vida espiritual, hacer daño a nuestro propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y entonces vemos que las tentaciones no vienen de Dios. De hecho, las palabras nos revela de quién vienen esas tentaciones a nuestra vida y lo peligrosas que son, más bien en cuanto nosotros cedemos a ellas. ¿Quién está detrás de la tentación? Vemos en Mateo 4, en el principio prácticamente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Él es tentado, es llevado al desierto, dice, por el Espíritu, y es tentado por Satanás. Entonces leamos Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces aquí vemos el tentador
quien siempre va a poner tentación a nuestra vida, es Satanás. Seguimos leyendo en Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, vemos aquí una forma de la tentación. La tentación va a venir por dos frentes. Uno de ellos, cuando nosotros nos estemos metiendo con Dios, involucrando cada día más con Dios, cuando nuestra fe siempre esté adelante con el Señor, va a venir la tentación. Pero también va a venir cuando nos estemos descuidados, cuando estemos menguando en nuestra fe, cuando nos distraigamos en el sentido espiritual. También de esa forma viene la tentación. Aquí vemos con Jesús, a Jesús. Él dice que va al desierto para tener comunión con el Padre, empieza a tener una comunión ardua con Él, empieza a buscarlo a través del ayuno, a través de la oración. Sin embargo, viene la tentación. Vemos que el diablo aprovecha cualquier oportunidad para caernos en esta trampa. Le cita incluso el Salmo 91, cuando le dice que sus ángeles mandarán y que tu pie no tropiece. Entonces, vemos aquí que Jesús no cede ante esta expectativa. Él nos enseña cómo vencer la tentación a través de la palabra. Él nos enseña cómo podemos enfrentar las tentaciones que día a día vienen a nuestra vida y poder enfrentarlas a través de podernos meter cada día más con Dios. No podemos estar descuidados, no podemos descuidar nuestra vida espiritual, porque podemos ser presa fácil de esas tentaciones que vienen a nuestra vida. Entonces, veamos Lucas 4:2, vamos a estar leyendo varios versículos acerca de estas situaciones. Prácticamente Lucas está diciendo lo mismo. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces vemos que aquí Satanás lo empieza a tentar a través del alimento, a través de la comida. Primera de Corintios 7:5. Dice así: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces vemos ya otro frente aquí de la tentación, uno a través de la comida, aquí vemos otro a través de las relaciones sexuales o a través del matrimonio, del vínculo matrimonial con nuestra esposa. Nos habla aquí de que no te puedes negar a tu pareja, ¿sí?, en el sentido sexual. ¿Por qué? Porque se puede caer en estos peligros de la tentación. Nos está hablando ya de otro frente a través de la tentación. Y bueno, vemos que la tentación va a venir siempre o casi siempre de la gente que se opone a Dios y a su palabra. ¿Sí? Hay gente que se deja ser usada por Satanás, y esta gente siempre va a querer hacernos caer y nos va a presentar esas tentaciones. Entonces vemos que hay tentaciones que provienen de la gente que se opone a Dios y a su palabra. Mateo 16:1
Vemos al mismo Jesús ser tentado por la gente, alguna gente que le seguía. Había un grupito que era pues como una piedra en el zapato que siempre estaba siguiendo a Jesús, siempre con la intención de hacerle caer en un juego de palabras, o siempre con la intención de hacerlo tropezar, preguntándole cualquier situación. Entonces Jesús sabiamente siempre les contestaba. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Los fariseos y los saduceos conocían la ley, y a través de ello le estaban pidiendo a Jesús que les mostrase alguna señal. Y el mismo Jesús les decía: conocen bien los tiempos y no puedes identificar alguna señal para vuestras vidas. Y esta parte Jesús siempre los enfrentaba y les decía: son unos hipócritas. Porque Jesús conocía las intenciones del corazón de cada uno, y esta gente se acercaba a Jesús precisamente para eso, para hacerle caer en sus palabras. Y entonces seguimos viendo en Mateo 22:18, esta misma gente. Mateo 22:18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Y les vuelve a decir: hipócritas. Entonces vemos en este sentido que las tentaciones que a veces van a venir de la gente hacia nosotros, ¿para qué? Para hacernos a veces caer, para a veces hacer menguar nuestra fe, o para que a veces nosotros empecemos a trastabillar en nuestras ideas o en nuestra ideología. Hay gente preparada, ¿sí?, secularmente, que a veces nos enfrenta, ¿verdad?, con los conocimientos que ellos tienen acerca de lo que han estudiado, acerca de la vida, pero nosotros siempre tenemos la palabra para poder enfrentar, no como en forma de discusión y nunca en forma pues de querer ganar una discusión. Sin embargo, la palabra nos dice que toda escritura es inspirada por Dios para instruir y para corregir en toda justicia. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar siempre alertas a las situaciones que vengan a nuestra vida acerca de estas situaciones como la tentación. Mateo 19:3 también nos habla acerca de eso. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Usaban la ley para seguir tentando a Jesús. Le hacían cualquier pregunta que para ellos parecía que Jesús no iba a poder siempre responderles, pero Jesús siempre tenía una respuesta para ellos. Y siempre buscaban la ocasión para poder hacer caer a Jesús en este juego de palabras. Marcos 10:2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron otra vez para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y podemos ver en la mayor parte de los evangelios este grupo de hombres que siempre estaban siguiendo a Jesús. Había muchos hombres que le seguían por la comida, había muchos hombres que le seguían porque necesitaban ser sanos, necesitaban alguna situación de milagro de parte de Jesús, pero también estaban estos fariseos, estos saduceos, que siempre lo seguían para hacerlo caer en esta situación. Mas Jesús siempre tenía una palabra de salida, siempre les daba prácticamente con la palabra. Entonces vemos que esas formas de tentación también vienen de esta gente, pero también hay otro frente de las tentaciones que provienen de nuestros propios deseos. Santiago 1, el libro de Santiago, también nos presenta
Amén, gloria a Dios. Santiago 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice Dios, toda buena dádiva proviene de Él. Él no puede tentar a nadie porque Él no es tentado prácticamente. Él, al principio hablábamos acerca de las pruebas que van a venir a nuestra vida, la cual nos va a hacer crecer espiritualmente, nos va a hacer madurar nuestra fe. Sin embargo, la tentación va a traer decaimiento y va a traer vergüenza a nuestra vida. Entonces, no podemos decir que las tentaciones provienen de parte de Dios, sino ya vimos que provienen de parte del diablo, ¿sí? De parte de la gente que usa el diablo para hacernos tropezar en nuestra fe. Pero también vemos aquí que las tentaciones también provienen de nuestros propios deseos, de nuestros deseos carnales, de nuestras concupiscencias, de nuestras situaciones que a diario luchamos con ellas para sobrevivir en el evangelio. Pero muchas veces, si estamos distraídos, si nuestra fe no está bien fundamentada, somos presa fácil de esas tentaciones. ¿Y qué pasa con la tentación? Cuando hemos cedido, cuando hemos caído, trae vergüenza, trae destrucción espiritual, trae, aquí dice, muerte espiritual y a veces hasta muerte física. Que dice David en el Salmo 37, ¿verdad? Él prácticamente, este salmo lo escribe cuando ve los resultados del pecado, de la vergüenza que trajo esta tentación a su vida. Entonces él dice, mis huesos están enfermos. Incluso él decía, ha llegado enfermedad a mi vida. ¿Por qué? Porque a veces, mis hermanos, cuando caemos en pecado y cometemos situaciones de pecado, pueden venir situaciones incluso a nuestro cuerpo, a nuestro físico, y viene un decaimiento no solamente espiritual, sino también físico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos siempre que estar alertas, mis hermanos, para no caer en la tentación. Jesús mismo, sí, en su oración nos dice en el Padre Nuestro que Él ora al Padre para que no caigamos en tentación. Entonces, la tentación existe sí o sí. Van a venir tentaciones a nuestra vida, claro, y todos los días vienen tentaciones a nuestra vida. Vienen tentaciones a través de la comida, vienen tentaciones sexuales, vienen tentaciones del dinero, vienen muchas tentaciones vienen a nuestra vida, mis hermanos. Yo no sé con cuál tú estés luchando, yo conozco bien las tentaciones con las cuales yo lucho. Sin embargo, ¿sí? Jesús nos enseña siempre una salida para este tipo de situaciones. Primera de Timoteo 6:9. Amén. Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos aquí la tentación del dinero, ¿sí? Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no es malo tener el dinero, es malo amar el dinero, es afanarse, es dejar de buscar a Dios, es dejar de buscar una relación con tu familia, que siempre haya esa relación sana para buscar todos a Dios. Es malo cuando has apartado eso y te has afanado por conseguir la economía, por conseguir el dinero. Y ¿sabes qué? A veces los esfuerzos no rinden frutos. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en esa tentación. ¿Y qué va a pasar? Entre más tenemos, más deseo vamos a tener de tener cada vez más y más, y al rato no sabemos ni en qué lo gastamos o en qué se nos fue, y
Yo creo que alguien que anda sin dinero, ¿sí? Trae incluso hasta la frente abajo, se siente uno preocupado, se siente uno como que ya hay situaciones, ¿verdad?, que vienen cuando alguien anda sin dinero. Entonces, no nos afanemos en ese aspecto, mi hermano. La palabra de Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Él sabe de qué tenemos necesidad, Él sabe de las cosas que necesitamos. Sin embargo, mi hermano, tú esfuérzate por cumplir con tu trabajo, tú esfuérzate por hacer lo que debes de hacer diariamente, pero no descuidemos nuestra vida espiritual, no descuidemos nuestra familia, que al final es lo más importante, ¿sí? Entonces, mi hermano, Gálatas 5:17, gloria a Dios, nos dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces está hablando aquí de pecados que vienen a través de la tentación, ¿sí? Y que nos dice que esas son cosas de nuestra carne, de nuestros propios deseos, de las tentaciones que van a venir a nuestras vidas, de nuestras propias concupiscencias. Y nos está hablando de las cosas que nuestra carne anhela: adulterios, fornicaciones, lascivia y todas estas situaciones de las que nos está hablando aquí, de los frutos de la carne. Pero también nos está hablando acerca del espíritu. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces nos está diciendo que si nosotros somos de Cristo, ya nosotros hemos crucificado todas estas situaciones, todas estas pasiones, todos estos deseos. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, ¿sí?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y entonces, mis hermanos, tendríamos que pensar en esto: menguar para que Él vaya creciendo en nosotros. Si nosotros hemos identificado la parte de la tentación en nuestra vida, pues entonces empecémosle a hacer frente, ¿sí?, a través de Jesucristo. Porque nosotros no vamos a poder. Nadie es suficientemente fuerte para poder ceder y poder salir librado solo de estas situaciones de tentación. Conocí a un amigo que siempre decía: yo cuando quiera puedo dejar de fumar. Lo intentó muchas veces y todas las veces fracasó. ¿Por qué? Porque no era la fórmula, no era el resultado, pero no quería nada con Dios. Entonces, pues nunca iba a salir el resultado. Romanos 8:7, gloria a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La misma situación que te contaba. Si estamos nosotros sujetos a nuestras pasiones, no vamos a poder agradar a Dios ni poder salir de esa situación. Tenemos que pedir auxilio, tenemos que pedir ayuda a Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer a través de estas situaciones de tentación, mi hermano? Ahí mismo en Romanos 13, a partir del verso 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues
las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces aquí Pablo a los romanos les está prácticamente diciendo, el tiempo está más cerca de lo que tú crees. El tiempo está más cerca del día, incluso del día en que tú recibiste a Jesús en tu corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo recomienda, levántate, despiértate de ese sueño espiritual. Iglesia, no puedes estar sumida en esa depresión, no puedes estar sumido en esa situación de pecado. Tenemos que arreglar nuestra vida. El que no esté casado, cásese y no esté viviendo en adulterio ni en fornicación. El que tenga una situación, mi hermano, que la cual esté ahí haciendo mella, entonces soluciónelo, porque no es sano para la iglesia. Y entonces, por eso viene el decaimiento espiritual. Entonces Pablo les estaba diciendo a los hermanos allá en Roma, ¿sí? Es hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente. Cuando amanece, todo es claro, todo es transparente. Y entonces el apóstol nos recomienda, andemos honestamente. Ni en glotonerías, ni en borracheras, ni que me voy a la fiesta, ni que cedo tantito. No, mi hermano, eso no puede pasar en un hijo de Dios. No puedes abrirle la puerta al diablo para que pueda entrar y hacer mella, no solamente en tu vida, sino también en la vida de tu familia o la de tus hijos. A veces por ser permisivos, creamos situaciones que vienen a nuestra vida, las cuales después nos empezamos a lamentar. No dejemos lugar al diablo, ni demos lugar al diablo, mi hermano, con estas situaciones. Efesios 4, del 20 al 24. Gloria a Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad, Efesios 4, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios por la justicia y la santidad de Jehová. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos sigue dando situaciones en las cuales nosotros tenemos que salir de esa situación de pecado. Entonces, mi hermano, tenemos que desechar y despojar toda nuestra vana manera de vivir. Nuestra boca tiene que hablar verdad. Ya no tiene que hablar mentiras, chismes, groserías, todas estas situaciones que a veces podemos vivir diariamente, mi hermano, pero que no hablan bien de nuestra fe, no hablan bien de nosotros. Entonces, despojémonos, dice el apóstol Pablo, de todas estas situaciones que vienen en nuestra vida. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, empezar a hacer en nuestra vida como cristianos. Empezar a despojarnos, empezar a revestirnos del poder de la palabra de Dios, para que todas estas situaciones de tentaciones que vienen a nuestra vida diariamente, cada día podamos ir, ¿sí?, desechando, cada día podamos ir haciendo menos, ¿no?, estas situaciones. Entonces, las tentaciones vienen directamente de Satanás, de nuestro enemigo. Nos quiere ver destruidos, nos quiere ver en una situación deplorable, nos quiere ver siempre derrotados, nos quiere, ¿para qué? Para que él mismo vaya y nos acuse, ¿no? Y empieza a decir, tu hijo, mira, porque él es el acusador. Él nos pone el pie, tienta y después va y acusa. Entonces, mis hermanos, la palabra dice que tenemos abogado, pero la mejor manera de enfrentar la situación de tentación en nuestra vida, en la Biblia encontramos que es la oración. La oración es el mejor frente que podemos nosotros hacer para poder combatir la tentación. Mateo 26, 41.
Gloria a Dios. 26:41 de Mateo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Mis hermanos, el estar velando, el estar orando, eso nos va a dar la garantía de que podemos estar observando estas situaciones que vienen a nuestra vida, que podemos estar alerta, que podemos identificarlas, que podemos, mi hermano, incluso poder identificar también la situación en nuestra familia de lo que esté pasando. A veces el Espíritu Santo nos revela estas situaciones y nosotros tenemos que estar, mis hermanos, siempre alertas a cualquier situación que viene a nuestra vida. Pero la oración es muy importante, mi hermano, porque esa nos va a ayudar pues en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área de la tentación, ¿verdad? Nos va a ayudar a siempre tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22:40 también nos recomienda: cuando Jesús ora en el Getsemaní, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Ora para que no entres en la tentación. Ora para que no caigas en la tentación. Jesús les decía a sus discípulos, tenemos que estar orando, tenemos que estar alerta con esa situación. Ese mismo Lucas 22:46 nos dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lo que decía el apóstol Pablo, despiértate, levántate. Jesús les decía en este momento a sus discípulos, ¿por qué están dormidos? Lo que tendríamos que estar haciendo es estar orando para que no caigamos en las tentaciones del enemigo. Entonces, mis hermanos, este es un buen ejemplo de Jesús orando no solamente por nosotros, sino también intercediendo al Padre para que nosotros no podamos también caer en este tipo de situaciones de tentación. Ya las hemos identificado, cuáles son las tentaciones que Satanás usa contra nosotros, pero también hemos identificado lo que tendríamos que estar haciendo, y lo que Jesús nos recomienda siempre es orad para que no caigas en la tentación. Segunda de Pedro 2:9. Amén. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que siguen la piedad. Tú y yo, los que seguimos la piedad, los que estamos, tendríamos más bien que estar diariamente, ¿verdad? Buscando al Señor con todo nuestro corazón para que pues Él nos pueda librar de esta situación. Como te decía, tú y yo no podemos salir de un tema de tentación. Dios es el único que nos puede ayudar, ¿sí? Y nosotros, a través de la oración, a través de constante comunión con Él, podremos siempre hacerle frente a todo este tipo de situaciones. Entonces, mis hermanos, lo recomendable es mantener nuestra fe inquebrantable. Dios te bendiga. Sí, espero que Dios nos haya hablado a través de esta palabra y nos ayude siempre a salir adelante, a salir avante y a salir bien librados de cualquier tipo de tentación. Oremos. Padre, te damos gracias porque has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Siempre tienes una palabra, Señor, para nosotros, y también, Señor, siempre una palabra de exhortación. Te ruego, Padre, que podamos levantarnos, que podamos, Señor, despertar de nuestro sueño espiritual, Señor, y poder seguir avanzando, poder seguir, Señor, tomando las armas de la fe, Padre, para poder hacer frente a todo este tipo de tentaciones, todo este tipo de situaciones que llegan a nuestra vida diariamente, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, pero también conoces, Padre, las situaciones que nos hacen ser débiles, las situaciones que nos hacen ser flacos espiritualmente, Señor. Sin embargo, acudimos a ti, Padre, para que tú, Señor,
nos ayudes, Padre, a que nosotros podamos siempre salir adelante y no caer en tentación, Señor. Tú nos recomiendas siempre, Padre, a través de la oración, a través de la comunión, a través de estar velando, a través de estar, Señor, sometidos a ti, Padre. Tu palabra dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Sabemos, Padre, que tú estás en medio de nosotros, ayudándonos con toda situación, Padre, que ponga en riesgo nuestra fe. Te ruego y te pido, Padre, si alguno de mis hermanos está en una situación de estas, que tú le ayudes a levantarse, Señor, que tú le ayudes a salir de esta, Padre, y que cada uno pueda tomar, Señor, la milicia de la fe, Señor, como algo, Padre, que podamos tener inquebrantable en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.